Y ya estamos en el último tema de la agenda que nos hemos propuesto, en las claves de reforma impositiva, del proyecto de ley ómnibus que se está tratando en el Congreso, y es el turno ahora del régimen de regularización de activos, más comúnmente blanqueo de bienes. Vamos a analizar entonces del tema blanqueo los aspectos salientes. Tiene este proyecto algunas dificultades en algunos temas de interpretación que los vamos a ir mencionando. Y obviamente el punto de partida, dado que recién hemos escuchado a Marcelo Serra con la moratoria, sería brevemente señalar cuál es el punto que distingue la moratoria del blanqueo. Porque en el caso de la moratoria, lo que nos explicaba Marcelo, se trata de deudas ya determinadas, ya exteriorizadas, ya declaradas. Se trata de bienes que están declarados, pero que como consecuencia de eso surgen obligaciones tributarias impagas y entonces la moratoria viene a subsanar esa situación. En el caso del blanqueo estamos ante una situación totalmente distinta. Estamos ante bienes ocultos, bienes no declarados, es la antítesis del anterior. Y como consecuencia de que esos bienes no fueron declarados o están ocultas, el blanqueo da la posibilidad al contribuyente de exteriorizarlos y pasarlos a la legalidad. Esa es la línea de distinción entre ambos. Y vamos a comenzar entonces con el primer aspecto que se refiere a los sujetos alcanzados por esta moratoria, por este blanqueo. Aquí nosotros vamos a hacer una distinción, de acuerdo a establece el proyecto, entre lo que son los sujetos residentes en el país y los sujetos no residentes, porque acá tenemos algunas novedades respecto de los regímenes tradicionales. Para los sujetos residentes, esto ya es más conocido, tanto las personas humanas, las asociaciones indivisas, como las sociedades previstas en el artículo 53 del impuesto a las ganancias, en la medida que sean residentes en el país a la fecha de corte, y acá la fecha de corte, así como Marcelo nos decía lo importante de la divisoria de aguas 30 de noviembre para la moratoria, el blanqueo, la fecha de corte es 31 de diciembre del 2023. Ya sea que el sujeto se encuentre inscripto o no, está alcanzado en la posibilidad de ingresar en este blanqueo. Quizás tiene alguna vueltita adicional el tema de los sujetos no residentes que también pueden blanquear. Y acá nos encontramos, por un lado, con una larga enunciación de sujetos, que serían las personas, las sociedades, cualquier tipo de ente, contratos, patrimonios de afectación, todos no residentes que pueden tener en el país bienes o pueden tener rentas de fuente argentina que no estén declaradas y entonces el blanqueo le da la posibilidad también a estos sujetos de hacer la regularización. Quizás el aspecto que más controversia nos puede provocar respecto a los sujetos no residentes son aquellas personas humanas no residentes, pero que fueron residentes en su momento en nuestro país. Y esto antes de la fecha de corte, que es 31 de diciembre del 2023, donde se ha producido la pérdida de residencia. Estos contribuyentes que eran residentes, que dejaron de serlos, pueden también adherir al régimen. Pero fíjense que estos contribuyentes, que son sujetos no residentes, el blanqueo no lo van a hacer igual que los otros no residentes, sino que lo van a hacer en las mismas condiciones que los que son residentes. O sea, que van a tener que regularizar todos los bienes no declarados en el país o en el extranjero.
Pero lo importante como efecto que produce este proyecto es que en el caso de ejercitarse esta opción, o sea, de regularizar, los sujetos que habían perdido la residencia volverán a adquirir la residencia fiscal en el país. En nuestra interpretación sería el 31 de diciembre del 2023. Por esa razón, en este caso, establece el proyecto que no pueden tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior luego de la pérdida de la residencia a los efectos de justificar bienes que en principio estarían ocultos. Pero esta norma aparece muy particular porque fíjense que estos contribuyentes que dejaron de ser residentes por el hecho de blanquear, volverían a ser residentes en el país. Y en la práctica podría ocurrir fácilmente que estos contribuyentes sigan siendo residentes en el exterior, como lo ha sido hasta el momento. Y a pesar de eso, la norma lo obliga a ser residentes en el país. Un tema realmente que produce algún tema de dudas interpretativas. Y hablando de dudas interpretativas, y seguimos con los sujetos, ahora vamos a hablar de una clásica figura en los últimos blanqueos, que son los funcionarios públicos que están excluidos del régimen. Ante todo, en el artículo 160, en una larga enunciación del inciso A hasta el inciso W, se menciona quiénes son los funcionarios públicos, o sea, quienes revisten como funcionarios públicos a los efectos de este blanqueo. Pero lo importante acá, que tenemos que ver el aspecto temporal. ¿Qué nos dice el proyecto respecto de la exclusión de los funcionarios públicos? La redacción es muy particular y da origen también a problemas interpretativos, porque en principio nos habla de aquellos que hayan desempeñado funciones hasta el 30 de noviembre del 2023. Aquellos que hayan desempeñado funciones como funcionarios públicos al 30 de noviembre del 2023. Si el tema termina ahí, la cosa resulta muy clara. Tomando la fecha del 30 de noviembre para atrás, todos los funcionarios públicos quedan excluidos. Lo que pasa es que el proyecto agrega una I latina, y dice, y desempeñen funciones a la fecha de entrada en vigencia del régimen. Acá caben dos interpretaciones. Una primera interpretación que son dos escenarios distintos, totalmente interdependientes, o sea, por un lado están aquellos que hayan desempeñado funciones al 30 de noviembre, quedan excluidos, y también quedan excluidos aquellos que desempeñan funciones a la fecha de entrada en vigencia del régimen, que esto va a ser cuando se publique el régimen, una vez aprobado por el Congreso, en el boletín oficial. Esta sería la primera interpretación, pero indudablemente que es la interpretación que yo diría más se apropia al sentido de un blanqueo y al sentido que tiene de excluir a los funcionarios públicos. Con esta primera interpretación, la pregunta sería, ¿qué funcionarios públicos quedarían excluidos del blanqueo? Y quedarían solamente excluidos aquellos que desempeñaron funciones entre el 1 de diciembre del 2023 y la fecha de entrada en vigencia del régimen. Los demás, todos quedan excluidos. Pero ese Y que une el haya desempeñado con el desempeño en funciones a la fecha de entrada en vigencia, nos aportaría una segunda interpretación. Y la segunda interpretación es que se tienen que dar ambos elementos. Es decir, que tiene que haber desempeñado funciones al 30 de noviembre y además de eso, que tienen que desempeñar funciones a la fecha de entrada en vigencia del régimen. Con esta interpretación, si estos funcionarios desempeñaron funciones al 30 de noviembre, pero dejaron de hacerlo, no quedarían excluidos. En realidad,
esta interpretación, que sería una interpretación, yo diría, más literal, no tiene demasiado sentido con normas de este tipo, pero tenemos que admitir que acá hay un problema grave de interpretación y se requiere que el Congreso de la Nación modifique esta disposición. Además de los funcionarios, se excluyen a ciertos familiares, se excluyen a los cónyuges, se excluyen a los ascendientes y se excluye a los descendientes. Pero no se excluyen a los hermanos, ni a los convivientes, ni a los suegros, por ejemplo, que estos sí podrán perfectamente hacer la regularización. En forma expresa dice que también se excluye a quienes hubieran sido cónyuges de los funcionarios durante el tiempo de desempeño de las funciones, y ahí nuevamente viene la problemática de interpretación. Primer punto, entonces, funcionarios públicos requiere urgente una modificación en el Congreso para evitar problemas que se puedan llegar a dar en la práctica. También acá tenemos un régimen de adhesión, así como pasa en la moratoria, también lo tenemos en el blanqueo. Y repetimos que la fecha de regularización es 31 de diciembre del 2023. Fecha clave, fotografía que tenemos que tomar porque todo lo oculto debe ser anterior a esa fecha. Por lo tanto, el plazo para adherir al régimen que tiene el contribuyente desde la vigencia es hasta el 30 de noviembre del 2024, lo cual se ha dado un plazo realmente razonable para ello. A los efectos de la adhesión, el contribuyente no tiene que aportar documentación ni información adicional, sino simplemente decir que va a adherir al régimen. Y lo importante de la adhesión, el efecto que provoca la adhesión, es que va a definir la etapa del régimen aplicable, tal cual vamos a ver con posterioridad. Esto nos lleva a la conclusión que la adhesión podrá ser en distintas etapas y podrá ser en todas las etapas. Un contribuyente podrá adherirse para la primera etapa, se podrá adherir para la segunda, se podrá adherir para la tercera, o sea, adhesiones parciales. En el caso que el contribuyente decida adherirse con estas condiciones, tiene que ingresar un pago adelantado dentro de la fecha de cierre de cada etapa, esto lo vamos a ver después, y ese pago adelantado es fundamental porque si ese pago no se realiza, provoca el decaimiento automático de la adhesión realizada por el contribuyente. Ese pago adelantado equivale al 75% del impuesto especial. Es decir, en esa etapa, el contribuyente tiene que calcular cuánto va a blanquear, cuánto es el impuesto especial, y por eso adelanta el 75%. Si el contribuyente llegara a regularizar bienes en más de una etapa, ese 75% se va a considerar respecto de los bienes regularizados en cada una de las etapas, que desde este punto de vista se comporta como una situación totalmente separada. Bueno, justamente acá mostramos, en función del artículo 136 del proyecto, las tres etapas. La etapa que va desde la vigencia del régimen hasta el 31 de marzo del 2024, la segunda etapa que comienza el 1 de abril del 2024 y llega hasta el 30 de junio, y la tercera etapa que va del 1 de junio y va hasta el 30 de septiembre. En ese caso aparece la declaración jurada, aparece el impuesto de la regularización y las alícuotas. A medida que el contribuyente toma la decisión de ir difiriendo la adhesión al blanqueo, las alícuotas van subiendo. Porque si el contribuyente toma la decisión de ingresar en la primera etapa, va a pagar el 5% del blanqueo. En cambio, si lo hace en la segunda etapa, va a pagar el 10%, y si lo hace en la tercera, va a pagar el 15%.
Es importante acá considerar que si el contribuyente blanquea una base imponible de hasta $100.000, no va a pagar impuestos. Esto vamos a analizarlo en su momento. Y en el caso de que supere los $100.000, esa alícuota que hemos previsto se va a calcular sobre el excedente de los $100.000. Bueno, vamos a volver rápidamente otra vez al pago anticipado obligatorio. Decíamos que la obligación del ingreso debe hacerse dentro de la fecha límite para cada etapa. Insistimos con esto, puede el contribuyente adherirse a todas las etapas. Hay un límite de ese pago que no puede ser inferior al 75% del impuesto especial. Y si el Poder Ejecutivo fijara la posibilidad de pagar en pesos el impuesto, en principio está previsto que el impuesto se pague en dólares, pero si el Poder Ejecutivo utilizara la facultad que ha definido el proyecto y define que en ciertos casos el impuesto se va a pagar en pesos, y esto sería por los bienes en el país, a ese 75% se le va a computar, mejor dicho, no va a tener el interés compensatorio equivalente a la tasa de interés de plazo fijo, como lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Vamos ahora a pasar a esta situación que habíamos empezado a señalar, que es la regularización de hasta $100.000 en el artículo 141. En principio, decimos, no hay impuesto a ingresar, cualquiera sea la etapa de la regularización. La misma ley nos dice cómo se hace para determinar esto, porque se deben considerar los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la etapa correspondiente o en la etapa anterior por los ascendientes, descendientes y cónyuges. ¿Esto qué significa? Que si un contribuyente decide regularizar $50.000, estaría abajo de los 100.000, pero también regulariza a la mujer y los hijos, hay que hacer una bolsa con todo esto. Hay que sumar todos y la sumatoria no puede exceder los 100.000. No es por cada uno, sino por el grupo familiar. Todos los sujetos entonces podrán computar proporcionalmente la franquicia de los $100.000. ¿Cuál es la situación dudosa que plantea esta norma? Lo podemos quizás presentar con esta pregunta. Aquel que regulariza hasta $100.000, ¿el impuesto es realmente cero o puede tener algún tipo de duda respecto de este tema? Y la duda lo plantea el artículo 144 en la redacción de este proyecto, porque habla de un supuesto especial de exclusión de la base imponible, del ingreso del impuesto especial, donde ahí, lo vamos a ver después, existe un supuesto especial de cómo se calcula el impuesto, y no está excluido expresamente de esta situación, con lo cual esta es la duda que se presenta. Si la interpretación fuera distinta, o sea, si el blanqueo hasta $100.000 directamente no pagaría el impuesto, tenemos que advertir que en el caso, por ejemplo, que una persona del país, residente del país, blanquee $90.000, no existiría ninguna norma para justificar de qué manera se hace el blanqueo, porque no habría norma para decir que tiene que depositarlo, no tiene que depositarlo. Esto ha quedado en una situación de muchas dudas interpretativas y por lo tanto este sería otro aspecto que también tendría que modificar el Congreso. Vamos a ver ahora cuál es la forma de regularización de los bienes en general que lo plantea el artículo 141
del proyecto. Cuando nosotros hablamos de bienes en general, estamos diciendo que después vamos a ver alguna particularidad sobre supuestos de dinero, etc. Pero acá nos estamos refiriendo a tres conceptos. A los bienes en el país, excepto dinero en efectivo, porque va a tener un tratamiento especial. Los bienes en el exterior, en este caso incluido dinero en efectivo, y las cuentas bancarias en el exterior que no se transfieran a una cuenta especial del país. Y entonces aquí aparecen las tres etapas que hemos mencionado, la etapa 1, 2 o 3, las vigencias, las alícuotas, todo esto lo hemos mencionado y acá repasamos el adelanto, la declaración jurada, hasta cuándo se tiene que presentar. Y en todos estos casos se tiene que apropiar ese mínimo de $100.000. Ahora vamos al caso que es la excepción, en la regularización del dinero en efectivo. Y fíjense que este dinero en efectivo nos presenta dos cuestiones diferentes. Ese dinero en efectivo se refiere a moneda nacional o moneda en extranjera, pero en el país, según este artículo 137.1a. Y esa moneda puede ser en efectivo, porque está en el colchón, está en la caja de seguridad, o se depositó en una cuenta bancaria, cuenta que no está declarada. En ambos casos, esto es posible de blanquearlo. Para hacer el blanqueo, ¿qué nos manda el proyecto? Nos manda que esos importes, cualquiera de los dos, tengan que depositarse en una cuenta especial de regularización. Y ese depósito en la cuenta especial de regularización va a ser, tiene un límite temporal, y ese límite temporal va a ser antes del límite para que termine cada una de las etapas. Entonces, antes de la fecha que hemos dicho, el contribuyente tiene que efectuar ese depósito. Hasta ese momento, el contribuyente no paga ningún tipo de impuesto. Vamos a ver qué pasa después. Pasamos a la otra parte del cuadro. Es la moneda extranjera, pero en este caso en el exterior. Este es el artículo 137.2a del proyecto. Y aquí es lo mismo. O lo tenemos en efectivo en el colchón del exterior o en la caja de seguridad de un banco del exterior, o está depositado en una cuenta bancaria del exterior no declarada. O sea, la misma situación que vimos en el país. ¿Cómo se efectúa el blanqueo en este caso? En este caso se requiere que se deposite en una cuenta bancaria del exterior. Ese efectivo se deposita en una cuenta bancaria del exterior. Pero acá, fíjense que puede pasar dos cosas. Y acá depende de la opción que en definitiva, la decisión que toma el contribuyente. Ese depósito en la cuenta bancaria del país puede no transferirse al país. O sea, se blanquea, pero se queda en el exterior. O al revés, puede volver al país con una transferencia a la cuenta especial de regularización, tal cual vimos en el caso de la moneda en el país. Si el contribuyente con ese depósito en el exterior decide no transferirlo al país, el impuesto que va a pagar va a ser del 5, 10 o 15, según la etapa que hemos hablado. Pero si el contribuyente realiza la transferencia a la cuenta especial de regularización, se va a encontrar, por eso los dos asteriscos, se va a encontrar en la misma situación fiscal que por la moneda argentina, que también se depositó en la cuenta especial de regularización. Y para esto consideramos conjuntamente ahora ambas situaciones. Y entonces decimos, por el depósito en la cuenta especial no se paga impuesto. Tampoco se paga el impuesto si se inmovilizan esas cuentas hasta el 31 de diciembre del 2025. No se toca ese fondo hasta el 31 de diciembre del 2025, el contribuyente no paga ningún impuesto. Como tampoco lo paga si
hago una transferencia de esa cuenta, pero destinado a pagar el impuesto especial o el impuesto excepcional a los bienes personales que nos hablara Marcelo con anterioridad. Hasta ahí no pago. ¿Cuándo voy a pagar? Cuando se hace la transferencia a otra cuenta, y acá tenemos en cuenta en qué momento, qué aspecto temporal se ha tocado. Si es antes de los 120 días corridos, si es después de los 120 días corridos, y de acuerdo a la etapa se paga la alícuota correspondiente. Bueno, acá presentamos otro cuadro con un esquema para tratar el mismo tema, quizás de otra manera, pero estamos en una situación similar a la que hemos contemplado. Y si la cuenta bancaria está en el exterior, entonces insistimos con esto. Si no se transfiere al país, paga el 5, 10, 15 sobre el excedente de los 100.000 y se transfiere al país según las etapas, las 3 etapas, pasan al mismo tratamiento que hemos visto para el dinero en efectivo. El blanqueo requiere, además de la adhesión, una declaración jurada. La declaración jurada se presenta después de la adhesión. Acá sí se va a incluir la documentación, la información respecto de los activos incluidos, la identificación de los bienes, las constancias de la titularidad. Todo esto va a estar establecido por la reglamentación. ¿Quién va a dictar la reglamentación? Exclusivamente la AFIP. Entonces decimos que a los efectos de determinar el impuesto se va a determinar tanto la base imponible como el impuesto en dólares. En este caso es un esquema distinto al que nosotros teníamos y se va a aplicar sobre los bienes en el país y los bienes en el exterior. Ese ingreso del impuesto especial también fundamental porque si no hay pago, directamente decae todo el sistema. Bueno, aquí tenemos nuevamente el tema de los 100.000 dólares, si lo excede y cuáles son las etapas, lo mostramos también de otra manera. Otras disposiciones que nos interesa señalar. ¿Cuál va a ser la vigencia del blanqueo si se aprueban los términos del proyecto desde la publicación en el boletín oficial? ¿Hay normas de prescripción impositiva que contempla el proyecto? Ninguna, o sea, no se establece ninguna norma en especial, como tampoco lo tiene el de la moratoria que nos mencionaba Marcelo. ¿Qué pasa con la deducción en el impuesto a las ganancias? No tiene como otros proyectos una disposición que diga que no es deducible. Por lo tanto, se aplica el criterio general de la ley y tenemos que ver en cada caso la vinculación o no para determinar en qué parte va a ser deducible. Y respecto del lavado de dinero, tiene una amplia liberación de impuestos, de acciones civiles, de acciones penales, pero lo que no tiene ninguna liberación es obviamente en materia de lavado de dinero, con lo cual las investigaciones siguen abiertas. Y acá un poco para cerrar el tema que también nos hablara Marcelo, los bienes que se regularizan, ¿qué pasa? El impuesto a los bienes personales y tal cual señalaba Marcelo, bueno, tenemos que ver las dos alternativas. Si el contribuyente ejerce o no la opción de ese régimen especial consolidado de los 5 años. En el caso de que ejerza la opción, se incluye en una base imponible los bienes regularizados en las 3 etapas de régimen, si fuera el caso. Esos valuados en dólares que van a ser convertidos al tipo de cambio al 31 de diciembre del 2023, ese monto se lo multiplica por 5, porque son 5 los años que se acumulan y se aplica la alícuota del 0,75. Si el contribuyente no decide hacer el ejercicio de la opción por este sistema, por supuesto que esos bienes van a formar parte de la base imponible de bienes personales al 31 de diciembre del 23 y como están expresados en dólares, hay que hacer al tipo de cambio respectivo la conversión. Bueno, esta es un poco la presentación que queríamos hacer nosotros entonces del tema de blanqueo.
Y habiendo terminado los... Bueno, nos quedan las últimas preguntas. Hemos recibido varias preguntas vinculadas al tema del blanqueo. Una primera pregunta nos habla de una cuenta bancaria en el exterior. Esta cuenta bancaria en el exterior no está declarada, pero a su vez la acreditación inicial, que es el total que existe como saldo, proviene de un periodo fiscal que está prescripto. Esta es la situación que nos plantea. Yo diría, empecemos de esta manera. Antes de la moratoria y el blanqueo no existe nada de esto, el contribuyente podría perfectamente declarar ante la AFIP la cuenta bancaria, el saldo, porque ya se encuentra prescripto, con lo cual la AFIP no tiene posibilidades de hacer ninguna determinación de un impuesto omitido de un periodo fiscal que está prescripto. Obviamente, el contribuyente generará una deuda como consecuencia del impuesto a los bienes personales de todos los años que no está prescrito, y además el impuesto a las ganancias por la renta que pudo haber generado ese depósito que tampoco declaró. Pero existiendo el blanqueo, tendría entonces el contribuyente como un bien omitido, como un bien oculto, tendría la posibilidad de blanquear y a su vez a través del blanqueo va a producir el efecto de la liberación tanto en ganancias como bienes personales. En realidad, desde nuestro punto de vista, cabría otra opción, que sería entrar en la moratoria, porque el monto original se encuentra prescripto. Entonces, el contribuyente debería hacer un cálculo de decir, bueno, ¿cuánto estoy debiendo de bienes personales? ¿Cuánto estoy debiendo del impuesto a las ganancias por la renta que produce esos bienes? Y de acuerdo a una u otra situación, deberá determinar si le conviene uno u otro caso. El segundo caso que nos plantean es el caso de una deuda que tiene una sociedad que no está declarada y si esta deuda puede llegar a ser regularizada. El blanqueo tiene como objetivo los bienes ocultos y como bien oculto, entonces el blanqueo regulariza esos bienes que pasan ahora a la legalidad. Por lo tanto, el blanqueo ni abarca deudas ni abarca consumidos. Ni una y otra cosa puede ser objeto del blanqueo. Sin embargo, fíjense que si el acreedor llegar a blanquear el crédito, cosa que sí puede hacer el crédito de cualquier origen o naturaleza, en la medida que el deudor sea del país, como lo es en este caso, entonces el acreedor puede hacer el blanqueo y queda liberado entonces la sociedad al regularizar la deuda. El otro caso que nos plantean es una persona humana del país. La persona humana del país tiene acciones en una sociedad del exterior. La sociedad del exterior es propietario de un inmueble en el exterior. No está declarada ni la sociedad ni el inmueble. ¿Cómo se puede blanquear? Bueno, acá la norma legal tiene una restricción para esto, porque la persona humana no puede blanquear directamente el inmueble en el exterior porque está justamente en cabeza de una sociedad y la sociedad está en el exterior, con lo cual, al no poder blanquearlo, la única alternativa que le queda a esta persona humana es regularizar las acciones de la sociedad del exterior, pero no en forma directa el inmueble. El otro caso que nos plantean es el tema de las facturas apócrifas, un caso que está lamentablemente, muy generalizado, con cuestiones, algunas aún no detectadas por el fisco, otras detectadas, pero en cuestionamiento, en discusiones administrativas, contenciosas, judiciales. Entonces, la pregunta acá es si en el caso de facturas apócrifas, donde obviamente hay una omisión en el impuesto valor agregado porque se han computado créditos fiscales inexistentes, si es posible la regularización.
En primer lugar, tenemos que comentar que la redacción del proyecto respecto del impuesto a valor agregado tiene una redacción que es distinta a las tradicionales que teníamos en el blanqueo, respecto de cómo se regulariza y además tampoco existe la fórmula para determinar el monto a regularizar, que es lo que normalmente tenía todas normas de blanqueo. Sin embargo, por la interpretación que nosotros estamos haciendo a través de esta norma, el contribuyente podría regularizar facturas apócrifas en el blanqueo, con lo cual, para poder hacerlo, y más allá, insisto, de la imprecisión de la norma que hasta ahora tiene el blanqueo, lo que tendría que hacer sería hacer el cálculo aritmético de cuánto sería el valor a regularizar, ese sería el monto que en definitiva tiene que blanquear y de esa manera libera al crédito fiscal del impuesto al valor agregado. Recordemos que sobre este tema ha habido ya posición de la jurisprudencia de la Corte referido a blanqueos anteriores, donde al analizarse esta cuestión, la Corte ha concluido en que es posible regularizar en la medida que en la norma legal no se prevea en forma expresa la imposibilidad de hacerlo. Y este caso justamente no lo prevé en forma expresa la imposibilidad y por lo tanto, siguiendo esa doctrina de la Corte, sería posible desde nuestro punto de vista el poder hacerlo. Hay otra pregunta que nos dice, en el blanqueo anterior se blanqueó un inmueble a nombre de la sociedad, de una sociedad anónima. Y la pregunta es si aprovechando este blanqueo ahora se puede regularizar otra vez el inmueble, pero a través de lo que son los verdaderos titulares, que son los accionistas, personas humanas. Bueno, desde nuestro punto de vista no habría problema para hacerlo porque justamente los bienes que aunque ya estén declarados por parte de los titulares, quiera regularizar otro contribuyente, esto es posible realizarlo de acuerdo a las normas como están proyectadas. Sobre el tema de el blanqueo de hasta $100.000, acá es donde existen varias preguntas y es lógico que existan porque realmente la norma es muy defectuosa en cómo ha sido redactada y da origen a diversas interpretaciones que de alguna manera nosotros ya lo hemos expuesto. La primera pregunta nos dice, los contribuyentes de un grupo familiar declararon en sus declaraciones juradas toda la información en forma correcta, pero ahora quiere ingresar en el blanqueo de los $100.000 por cada uno de ellos. Bueno, en principio pueden hacerlo porque el contribuyente dice, bueno, yo declaré todo, pero obviamente me olvidé de los dólares que tenía en el colchón. Lo que no se puede hacer, que esos 100.000 sea blanqueado por cada uno. Por eso habíamos comentado, para que este blanqueo no tenga efectos en el impuesto especial a ingresar, se requiere que esos 100.000 pesos corresponda a todo el grupo familiar. Es decir, si están los esposos y dos hijos y cada uno pretende blanquear para no pagar el impuesto especial, tiene que blanquear un monto tal que la sumatoria de todo no exceda los $100.000, pero no puede cada uno blanquear $100.000 en ese grupo familiar. La segunda pregunta, y en una forma más o menos similar, se nos dice, si alguien blanquea los $100.000 y después los retira, ¿paga el impuesto especial del 5%? Bueno, este es justamente el tema que nosotros hemos comentado, como que ha quedado con una verdadera inconsistencia en la norma legal. Parecería que el sentido del legislador, al decir que hasta $100.000 no es base imponible, es que directamente eso nunca puede generar ningún impuesto especial, cualquiera fuera el destino que se le dé a los fondos.
Esto parecería ser el sentido de la ley, insisto, cuando vemos el artículo 144 y vemos la interpretación literal, y diríamos que tenemos dudas respecto de cómo es el tratamiento. Pero creo que el sentido de la norma fue efectivamente ese. Ahora bien, si este es el sentido de la norma, aparece entonces otra inconsistencia más. ¿Cómo se perfecciona el blanqueo? El contribuyente tiene que depositar esos $100.000, al otro día lo puede retirar y no tiene ningún tipo de efecto, no paga absolutamente nada. Es decir, esta es la parte que ha quedado, a nuestro juicio, desacomodada directamente del régimen. Con esto quiero decir que si la interpretación válida es al no ser base imponible, no se paga el impuesto, el hecho de que después haga la transferencia no generaría con este criterio el impuesto especial. Otra pregunta referido a esto es, alguien blanqueó los $100.000 y después se compró el auto. Bueno, caemos en lo mismo. Es una transferencia que se va a hacer de la cuenta, lo cual no quedó tampoco claro esto. La transferencia que se va a hacer de la cuenta para poder destinado a la compra del auto. Si el criterio interpretativo que estamos dando es el correcto, en este caso de esta transferencia destinada al auto, tampoco habrá un impuesto especial, porque en ningún caso hay impuesto especial si llegamos hasta los 100.000, reitero, con toda la problemática de la interpretación que tiene la norma. Y la última pregunta nos plantea lo siguiente. Un contribuyente pretende comprar un auto en el mes de febrero del año 2024 y si puede blanquearlo. Bueno, acá tenemos que recordar que la fecha que tenemos que tomar, esa fecha de fotografía, divisoria de aguas, es la del 31 de diciembre del 2023. Si el auto se compra con posterioridad, obviamente no es objeto de blanqueo. ¿Qué podría hacer el contribuyente en este caso? Podría blanquear los dólares, esos dólares tendría que depositarlos, el momento de depositarlos no va a pagar ningún tipo de impuesto especial, después transfiere a otra cuenta y con esa transferencia lo destina a la compra de inmueble y ahí nacerá el impuesto, para lo cual, a los efectos de determinar la alícuota, tendrá que ver cuál es la etapa de adhesión, primera, segunda, tercera etapa, y después cuál es la fecha de los 120 días antes y después. Y de ahí surge la alícuota a pagar. Pero este sería, diríamos, la posibilidad para poder blanquear un auto en forma indirecta, o sea, a través de los dólares, con lo cual se compraría ese bien. Bueno, hasta acá hemos llegado.